Bienvenidos estudiantes a esta sesión de clase. Hoy día vamos a trabajar el encaje del rostro. La sesión anterior habíamos revisado básicamente la estructura a partir de una circunferencia y una semicircunferencia. Hoy vamos a dividir esta sesión en tres partes. Una primera, que es esta enunciación que voy a realizar aquí en el tablero. Una segunda, que es una puntualización a partir de una imagen para mirar las proporciones del encaje del rostro, y una muestra de un ejercicio que vamos a realizar en el cuadernículo. Recuerden que a partir de esta sesión, de la terminación de esta sesión, ustedes tienen 8 días para subir su ejercicio a través de 5 fotografías del proceso y una como resultado final. Es decir, ustedes me deberían enviar 6 fotografías mostrándome el proceso de su trabajo en casa y un resultado final de su dibujo de retrato. Bien, iniciemos entonces. Habíamos hablado básicamente de cómo para la simetría del rostro trazábamos una línea a centro, una línea recta, de nuevo una línea recta que nos permitía tener, digamos, una proporción al lado derecho e izquierdo. Esto nos permitía entonces ubicar la circunferencia como base del dibujo, una circunferencia que a proporción, recuerden que podemos corregir, a proporción nos daría la parte del encaje de la bóveda craneana hasta la punta de la nariz, que lo habíamos marcado aquí como base. Bien, esta línea decíamos entonces que la dividíamos en tres partes iguales y en el tercer tercio ubicábamos una línea horizontal que iba a ser la línea de los ojos. Sobre esta línea es donde se van a ubicar los ojos. Posterior a esto hablábamos de cómo a la mitad de esta circunferencia duplicábamos esa distancia para obtener el maxilar. Bajábamos una línea recta y le hacíamos una pequeña angulación. Aquí corregíamos ya la proporción frente a esta estructura. Recuerden que todo este dibujo es estructural, nunca empezamos a dibujar por detalles, sino que primero hacemos toda la estructura, toda la parte, digamos, arquitectónica del dibujo. A la mitad del maxilar entonces planteábamos una línea que venía hacia abajo para indicar el cuello. Bien, con esta estructura entonces es que vamos a trabajar hoy. Esto fue lo que vimos la clase anterior. Hoy día vamos a centrarnos en esta línea de los ojos. A la pregunta de cuántos ojos tenemos en el rostro en formato horizontal respondíamos 5. Básicamente tenemos los dos ojos visibles y los demás son distancias de la misma proporción del ojo. Eso quiere decir que aproximadamente yo lo voy a marcar aquí con 2 dedos de ancho. Aquí tendría mi primer ojo visible, mi segundo ojo visible. Vamos a trazarlos haciendo una suerte de óvalo. Estos dos vendrían acá. La distancia que hay entre estos dos ojos es la misma distancia que a proporción ocupan los ojos. En este sentido tendría entonces yo 1, 2, 3 ojos, la distancia hacia el costado derecho 4 y la distancia hacia el costado izquierdo 5. Idealmente la proporción sería esa: 5 ojos en formato horizontal. También habíamos hablado que en formato vertical más o menos mido desde la frente, desde donde empieza el cabello, hasta el maxilar, hasta el mentón, y también tendría 5 ojos en vertical. Pero eso lo trataremos en otra sesión. Aquí lo importante es ver cómo estas proporciones que estoy marcando en rojo y las líneas que voy a trazar me van a dar un encaje. Ese encaje es el encaje de ojos, nariz y boca, que si lo miramos es una suerte de triángulo que empieza ancho en la parte de arriba y se comprime hasta donde terminan los labios en la parte de abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta es la proporción que vamos a manejar. Esta línea
que viene hasta el centro. Acá. Entonces, empecemos. Del lagrimal, es decir, el borde interno del ojo hacia abajo, se traza una línea recta y esa es la proporción de la nariz. Esta es la proporción de la nariz, donde iría la punta de la nariz, las fosas nasales y las aletas nasales. A la mitad del ojo, hacia abajo, vamos a ubicar una línea y a la mitad de la proporción del maxilar, la línea que nos permite ubicar esquemáticamente los labios. Así a proporción obtenemos el encaje del triángulo del que les había hablado como encaje del rostro. Por otro lado, los ojos y la punta de la nariz me van a definir la proporción de las orejas. Los ojos y la línea de la punta de la nariz me definen la proporción de las orejas. Esto en cuanto al esquema, que es lo que vamos a trabajar. Para eso, en la clase de hoy nos vamos a valer de una imagen de retrato que ustedes ya tienen, la cual van a intervenir trazando esas mismas proporciones. Y recapitulemos entonces frente a la estructura del rostro y lo que veníamos trabajando a partir de la imagen de un modelo real. En este caso, no voy a intervenir directamente la fotografía del libro, sino que para eso voy a utilizar un acetato. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a ubicar lo que ya, digamos, conocemos como estructura básica para el rostro, que sería una línea centro que me va a describir toda la división en sentido vertical del rostro, ¿cierto? La primera circunferencia que la habíamos marcado a partir de la punta de la nariz y hasta la parte de la base craneana, que digamos me va a dar la proporción superior del rostro. Bien. Y la parte del maxilar. Recuerden que para verificar esto siempre acudimos a girar o voltear la imagen para saber las proporciones que tanto las tenemos que ir ajustando. Esta parte que estoy trazando acá en estructura, lo que me va a permitir de alguna u otra manera es que mi dibujo sea absolutamente simétrico. Es decir, si yo lo giro, tiene que quedarme igual proporción en el lado derecho que en el lado izquierdo. Bien. Por otra parte, habíamos hablado que dentro del rostro ubicamos básicamente la proporción de 5 ojos en horizontal. Entonces, sobre la línea de los ojos, vamos a contar esos 5. Una primera proporción sería este ojo, un segundo ojo, el tercero, uno cuarto y quinto. ¿Por qué hacemos esta división de esta manera? Básicamente porque la distancia que tiene el ojo, esta distancia, se repite dejando un intermedio y el siguiente ojo, que también aproximadamente nos va a dar hacia la parte de las orejas. Los ojos nos definen el resto de la proporción del rostro, lo que se llama el encaje. Nosotros podríamos pensar que el encaje sería una suerte de triangulación desde donde terminan los labios hasta las líneas de los ojos. Esa triangulación se da básicamente por una proporción que es la siguiente. A partir de la línea de los ojos y de la medida que tenemos de los dos ojos, se desprenden los otros elementos de la nariz, del encaje. Es decir, del lagrimal hacia abajo trazamos una línea recta y vamos a encontrar el borde de la nariz. Entonces la proporción de la nariz está determinada en su punta por la distancia de los ojos. Ahora, si trazamos una línea del medio de los ojos hacia abajo, vamos a encontrar que los labios tienen esa misma proporción. Esa proporción está determinada también por los ojos. Para las orejas tenemos entonces la línea media de los ojos y la base o más bien la punta de la nariz.
Esas son las proporciones simétricas del rostro, lo que nos va a dar una estructura del rostro anatómico, que es básicamente lo que vamos a trabajar en el ejercicio de hoy. Ahora, a partir de la estructura vamos a empezar a dibujar. Recuerden que la intención es siempre ocupar la mayor proporción posible dentro del espacio del formato de trabajo, en este caso nuestro cuadernícola. Y básicamente lo que voy a hacer es trazar las estructuras. Yo me voy a permitir hacerlo con lápiz de color, ¿sí? Porque algunos de los ejercicios que estamos planteando, la idea es que los vayamos construyendo y terminando en lápiz de color en un solo tono, pero sería igual que trabajarlos en lápiz negro, de la misma manera, ¿sí? Para que nos vaya quedando más o menos unas estructuras como estas. Aquí tengo otro en lápiz de color, que digamos, si bien este no está 100% de frente, también es un buen ejercicio que plantea, digamos, el manejo del lápiz a un solo tono. Bien. Vamos entonces a trazar las estructuras y después de esto vamos a poner manos a la obra para terminar nuestro dibujo. Lo primero que tenemos que trazar es una línea centro que nos va a permitir ubicar de forma simétrica la proporción del rostro. Para posterior a eso, trazar la circunferencia. Recuerden que ubicamos 2 dedos arriba como máxima distancia, 2 dedos abajo, 2 a la derecha y 2 a la izquierda para efectos de nuestro trabajo. En este recorrido entonces vamos a hacer la circunferencia base, que intentamos que sea lo más simétrica posible. El trazo suave nos permite hacer correcciones. La intención es que este dibujo vaya quedando, digamos, proporcionado más que terminado. Es entender, digamos, las relaciones que existen entre cada uno de los elementos del rostro. Habíamos dicho entonces que divido la circunferencia aproximadamente en 3 y sobre la tercera línea trazo la línea de los ojos. Esto me va a permitir la frente y la parte de la bóveda craneana. Entonces, en este sentido, lo siguiente que voy a ubicar es dónde va a quedar la punta de la nariz, que es en este encuentro de la línea vertical con la circunferencia. Sobre esta línea entonces voy a definir la distancia de los ojos. Para eso yo me voy a permitir medir aproximadamente con 2 dedos, es decir, 2 dedos al centro que me definirían la distancia que hay entre los ojos, y esa misma distancia es la que voy a replicar. Es decir, esta distancia la voy a replicar acá y la voy a replicar acá para tener aquí los 2 ojos. Esta distancia de acá es un poco menor, pero recuerden que con la parte de la cresta de la oreja se completa al igual que este lado, y la idea es que así vaya quedando simétrico. Entonces, si ubico los ojos sobre esta línea, acá y acá, ya voy a definir desde este lagrimal hacia abajo la proporción de la nariz, desde este lagrimal hacia abajo la proporción de la nariz. Esa proporción de la nariz lo que me va a permitir es darle de alguna u otra manera la base, la punta a la nariz, la base en la parte superior y la punta para que me quede angulada. En este caso pues está, como es una fotografía frontal, muy bien marcada esa proporción. Las aletas nasales, que son las que me definen el volumen, tengo que mirar muy bien la proporción del ojo. Recuerden que es como una especie de óvalo alargado, que me permite trabajar cierta distancia. Y a la mitad de esos óvalos, pues vamos a bajar la línea que nos permite la boca. Ahora, esta distancia media, dijimos, la mitad de la circunferencia, es la distancia que voy a replicar para el maxilar. Entonces, sobre esta línea voy a tener esta parte del mentón, y aquí simplemente al borde voy a lanzar una línea que va inicialmente recta y luego toma una ligera curvatura. Esa curvatura nos va a dar la proporción del maxilar. Para verificar esto, lo que hacemos entonces es voltear nuestro formato e ir midiendo
que tenga las mismas proporciones. En caso de que necesitemos ajustarla, pues la vamos a ir ajustando. Recuerden que todo esto hace parte de la bocetación del dibujo. Es decir, ahorita no nos interesa tener un dibujo 100% mimético, perfectamente terminado, sino que básicamente estamos haciendo un estudio de estructuras. Si revisamos nuestra imagen más o menos a la distancia de un dedo, vamos a encontrar una proporción para los labios. Dijimos, bajamos la línea recta de los ojos, de la mitad del ojo, y sobre esa línea vamos a ubicar una media que es la línea que divide los labios. El labio superior y el labio inferior. Ahí ya ubicamos, digamos, todos los elementos del encaje del rostro. Vamos a reforzar aquí un poquito lo del mentón. Bien. Vamos de una vez a determinar la proporción de las orejas a partir de la punta de la nariz y de la línea media de los ojos, que fue lo que determinamos. Y esto pues nos va a completar, digamos, una proporción. Es como si trazáramos una especie de línea curva similar a un medio 8 para ubicar. Hasta acá, digamos, tenemos la estructura base. Luego tendríamos que pensar en cómo el cuello está casi a la mitad del maxilar sobre esta línea. Bajamos una línea recta igual a este lado, que es la línea del maxilar. Aquí vamos a plantear una pequeña curva y ya, hasta acá tendríamos, digamos, la parte de la estructura de nuestro dibujo. A partir de acá entonces es donde vamos a iniciar realmente a dibujar. Bien. Durante el ejercicio de clase, la intención es que cada uno de ustedes primero identifique y reconozca las proporciones que se tienen sobre las estructuras del dibujo de rostro, teniendo claro que ojos, nariz y boca se constituyen en ese triángulo del encaje del rostro. Bien, las proporciones, como vemos en el modelo, pues la proporción de la frente, por ejemplo, es bastante amplia. Nosotros vamos a marcar acá y esta proporción, digamos, va a corresponder a lo que tenemos aquí como cabello. Aquí simplemente vamos a hacer un sombreado muy suave para indicar las proporciones del cabello y poco a poco ya le vamos a ir dando una mayor consistencia y detalle al dibujo.
entonces la sesión de clase tenemos que tener nuestro dibujo que corresponde a las estructuras que trazamos, las proporciones, y la intención es hacer una fotografía y subirla al grupo de trabajo. Las 5 fotografías anteriores hablan básicamente del proceso, del procedimiento que ustedes realizaron. Es importante entonces que evidenciemos la comprensión que se hace sobre las proporciones que nos da los ojos frente a la nariz y frente a la boca. Y por último, tengamos nuestro dibujo terminado en el cuadernícola como parte del trabajo en clase. Muy buena suerte con este ejercicio y estaremos en contacto. Muchas gracias.